Voy a comenzar este webinar. Este título me pareció sumamente importante porque hoy, desde la vez de ciertas acciones que pueden estimular el intestino, la microbiota, y poder generar un montón de beneficios para el paciente renal, en la progresión de la patología, en el filtrado glomerular, y en muchos aspectos que voy a empezar a desarrollar en este momento. Bien, vamos a comenzar a hablar sobre la inflamación, que es una de las situaciones más relevantes en la enfermedad renal crónica, ¿no? Es un factor de riesgo de mortalidad que es no tradicional. La inflamación persistente es una de las principales causas del desgaste energético proteico típico del paciente renal, que está asociada a hipolipidemia. La interleuquina 6 se asocia a depresión, menor ingesta, a disminución de hormonas anabólicas como la hormona de crecimiento, disfunción endotelial. Genera esta inflamación aumento del gasto energético en reposo. El sistema inmunológico es el tercer mayor gasto energético después del cerebro y del músculo. La supresión a la eritropoyesis genera inflamación y por lo tanto resistencia a la eritropoyetina. La activación del sistema renina-angiotensina es proinflamatoria. El estrés oxidativo, factores relacionados a la diálisis que ya conocemos, y la retención de los productos de glicación, que también en las formas de cocción de ciertos alimentos. Entonces, sin duda, una de las principales es el intestino. La microbiota intestinal. El intestino mantiene una actividad que está dada por similares formadoras de colonias por in vitro y compuesta por cerca de 1000 especies de bacterias distintas. En la uremia está alterado el metabolismo de sustancias que se originan como productos finales de esta putrefacción proteica, especialmente de aminoácidos como tiosina y triptofano, que se metabolizan a pecresol, pecresil sulfato e indoxil sulfato. Y por otro lado tenemos el MAO, que es el N-óxido de trimetilamina. Estos son todos prototipos de las toxinas urémicas que genera este metabolismo microbiano de la flora proteolítica, propio del paciente con enfermedad renal crónica. Y estas toxinas promueven la disbiosis intestinal, que se define como la alteración en la composición de la microbiota. Y así también aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal, de la barrera epitelial, modificando su integridad. Aumenta la producción de citoquinas inflamatorias a nivel local y la exposición a las endotoxinas, que funcionan como un potente activador del sistema inmune, conduciendo un grado de inflamación leve, aunque crónico. Ya sabemos, y está más que descripta, que la toxicidad renal y cardiovascular ha sido ampliamente descrita. Las aminas y prolaminas, entonces, son generadas por el metabolismo microbiano intestinal. El MAO, que es una amina que tiene gran relevancia en el metabolismo de la fosfatidilcolina, o sea, la lecitina, la colina y la carnitina, que al ser utilizadas como fuente de energía microbiana generan el MAO que habíamos mencionado de ser el tránsito y se asocia a aterosclerosis y fibrosis renal. Las carnes rojas son ricas en L-carnitina, lácteos, hígado, pescados de agua salada. Entonces, la uremia per se altera la composición microbiana intestinal. Hay trabajos que mencionan, como por ejemplo el de Basiri, que demostró que en pacientes estadios 5 bacterias proteolíticas versus un menor número de las bifidobacterias.
En otro trabajo se describe la relación inversa entre la tasa de filtrado glomerular y las concentraciones séricas del inoxisulfato y el pecresilsulfato en forma estadísticamente significativa. Y después también hay varios trabajos. Lindsay y Coles publican 11 estudios prospectivos que reportan mayor mortalidad ante las concentraciones séricas de estas toxinas urémicas. Ya se sabe que la mortalidad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica es de 10 a 30 veces mayor si los comparamos con los pacientes sanos. Además, la disbiosis intestinal está presente en diversas enfermedades crónicas asociadas a la enfermedad renal crónica, entre ellas la principal causa de enfermedad renal crónica, que es la diabetes mellitus, y la obesidad. En la diabetes 2, la inflamación es principalmente consecuencia de la grasa visceral. La obesidad convive con un leve grado de inflamación crónica que induce la insulinoresistencia. Y los pacientes en estadios 3A y B a 5, en estos pacientes la grasa visceral correlaciona con el aumento de la interleuquina 6. Entonces, las toxinas urémicas contribuyen con insulinoresistencia, disfunción endotelial, calcificaciones vasculares y aterosclerosis, trombosis, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción de la presión diastólica, oxidativo. Se describen varias potenciales vías de estrés oxidativo en la enfermedad renal crónica, como la desnutrición, interacción con la membrana de diálisis y la pérdida de antioxidantes e inflamación, la resorción ósea y la fibrosis tubulointersticial y glomerulosclerosis, que especialmente generada por el MAO, es un fuerte predictor de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la permeabilidad intestinal representa una causa de microinflamación que se mantuvo un tanto subestimada, que contribuye a malnutrición, mortalidad cardiovascular y progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, desde el punto de vista nutricional, ¿dónde tengo que hacer el foco? Fundamentalmente en intentar revertir la disbiosis y revertir la inflamación. ¿Cuáles son las estrategias que conocemos? Hay tratamiento farmacológico, hay un trabajo un trabajo prospectivo con 158 pacientes en hemodiálisis, en el cual se demostró que la suplementación con colecalciferol no solo aumentaba los niveles séricos de la 25-hidroxivitamina D, sino que también reducía los niveles de PCR. El tratamiento, sin duda, de las comorbilidades preexistentes colaboran en mejorar la inflamación. La diálisis optimizada. Ya hay varios trabajos que describen que la hemodiafiltración es un gran factor que influye sobre la inflamación. Hay un metaanálisis que demostró disminución de los marcadores inflamatorios y estrés oxidativo, aumento de albúmina sérica, hemoglobina y menor requerimiento de eritropoyetina. Y por supuesto, la alimentación y el estilo de vida. ¿Qué opciones tenemos dentro de lo que es alimentación? Las dietas vegetarianas, dietas veganas, las dietas pro-vegetarianas, que ahora vamos a empezar a describir, los prebióticos, los probióticos y la actividad física. Hablemos un poquito sobre las dietas vegetarianas y veganas. Estas dietas filosóficos, culturales, económicos, en terapéutica. A ver si... Existe la creencia de que estas dietas no son suficientes para cubrir las necesidades de proteínas tanto en cantidad como en calidad, porque no contendrían las proteínas de alto valor biológico. La OMS y el Instituto de Medicina proponen una recomendación de 100 gramos por kilo día, prácticamente similar a un paciente renal. Día de proteínas y se relacionan con la hiperfiltración glomerular, proteinuria, especialmente en pacientes diabéticos e hipertensos, acidosis metabólica, aumento de toxinas urémicas y aceleración de la progresión de la enfermedad renal crónica.
En las encuestas NANES 3 se publicó que las carnes rojas han sido asociadas al riesgo aumentado de desarrollar enfermedad renal crónica en forma estadísticamente significativa. Y aparece de nuevo la colina y carnitina de las carnes rojas que se convierten en MAO, como mencionamos, por la flora intestinal. Y mientras que la glicina y alanina, que son abundantes en proteínas vegetales, generarían una hemodinámica glomerular diferente, proponiendo una menor proteinuria y que llamaría a estudiarse su asociación con un posible efecto protector. Un estudio menciona que reemplazar una porción de carne por una porción de legumbres disminuiría el riesgo de incidencia de enfermedad renal crónica en un 31%. La ingesta de grasa animal se asocia con microalbuminuria. Y en hemodiálisis crónica, las dietas que superen la necesidad individual de proteínas podrían acelerar la pérdida de la función renal residual, que es tan importante en estos pacientes. Bien, en cuanto a las proteínas vegetales, ya en los años 1994-96 se habían realizado estudios que observaron que todos los alimentos vegetales también contienen aminoácidos esenciales, y la diferencia estaría implicada en la proporción comparado con los alimentos de origen animal. Un metaanálisis de balance de nitrógeno mostró que no existe diferencia, ya sea la fuente proteica animal o vegetal, para cubrir necesidades de proteínas, y tampoco se requiere una complementación de aminoácidos estricta en cada comida, sino que existe un pool de aminoácidos endógenos que el organismo almacena para lograr una complementación de aminoácidos. Estudios en personas sanas, vegetarianas, suficientes en proteínas, muestran ingestas promedio entre 1 gramo y 1.04 gramos por kilo día, como los estudios de corte transnacional de California y otros estudios que se han realizado en Bosnia, sobre las mujeres en Bosnia. Y cubrir las necesidades energéticas garantizaría el requerimiento proteico y de los demás macro y micronutrientes en una dieta variada. ¿Por qué lo pongo en signo de pregunta los demás macro y micronutrientes? Fíjense, este trabajo, esta cohorte del estudio EPIC Oxford del año 2003, que incluyó a 31.546 vegetarianos de todo el mundo, en el cual se comparó con personas omnívoras, observó que las personas vegetarianas tenían una alta ingesta de fibra, vitamina B1, folato, vitamina C, vitamina E, magnesio y hierro, pero tendrían una baja ingesta de retinol, vitamina B12, vitamina D, calcio, zinc y omega 3. Entonces, vuelvo a esto. Si lo comparamos con los pacientes renales, también a lo mejor hay ciertos nutrientes que están más deficitarios en estos pacientes. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos modificar esta situación. ¿Qué dice la ADA, la Asociación Americana de Dietética, con respecto a las dietas vegetarianas y veganas? Que si son dietas que están adecuadamente planificadas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y que pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Y las dietas vegetarianas bien planificadas serían apropiadas para las etapas biológicas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, así como también para deportistas. Además de las dietas vegetarianas y veganas, hay otro tipo de dietas que se basan en patrones dietéticos y que también se asocian con menor progresión de la enfermedad renal crónica, que son los que llamamos también las dietas pro-vegetarianas, como la dieta mediterránea, o también la dieta DASH, que ya la conocemos ampliamente. Entonces, si pensamos en una dieta omnívora, ¿cómo controlamos la proteína? ¿Cómo hacemos este control proteico? En ese momento pensamos en las proteínas de alto valor biológico, que cubrieran con el 50-60% de las proteínas totales. Pero si pensamos en dietas vegetarianas, la calidad proteica se mediría por un score de aminoácidos corregido por digestibilidad proteica, propuesto por la FAO, que en su primer momento era el PDCAS, y que actualmente se está transformando
convirtiéndose en otra propuesta que tiene la sigla DIAAS. Este score estaría implícito en estas dietas vegetarianas si manejáramos una dieta completa en aminoácidos esenciales, y se logra esto cuando la dieta es variada e implementamos el consumo de legumbres, frutos secos, cereales, frutas y verduras, y se cubre el valor calórico total. Entonces, ¿cómo impactan las dietas vegetarianas y veganas y las dietas pro-vegetarianas? Hay ciertos beneficios que proveen estas dietas que se denominan efectos pleiotrópicos. ¿Y cómo actúan? A nivel de la hipertensión, estas dietas muestran beneficios a nivel de la tensión arterial y se asocian con menor incidencia de enfermedad renal crónica. Pero dominantes en la fuente vegetal se asociarían con menor hipertensión. Con respecto a la diabetes, hay mayores cantidades de fibra, menor ingesta de harinas refinadas y se logra una adecuada pérdida de peso sin restricciones innecesarias. Y con respecto a la enfermedad cardiovascular, se puede observar un mejor perfil lipídico de las dietas, menos ácidos grasos saturados y trans, mayores cantidades de ácidos grasos mono y poliinsaturados, especialmente de fuentes omega 3, que mejorarían la inflamación, ayudarían al control de la aterosclerosis y disminuir la mortalidad. Bien. Hay un metaanálisis que muestra en 75.000 personas sanas vegetarianas seguidas a 10 años, que muestra una mortalidad 24% menor por enfermedad cardiovascular isquémica. Otro de los beneficios de estas dietas es a nivel del metabolismo óseo mineral. Hay menor biodisponibilidad del fósforo sérico. Esto contribuye al control de la calcificación vascular al disminuir el FGF23 y la paratonina. El aumento de la PTH y el FGF23 además causarían enfermedad ósea, hipertrofia del ventrículo izquierdo, progresión de la enfermedad renal y aumento de la mortalidad. Maricruz empezó a llamar y se fue el volumen. A ver, les pido por favor si pueden mutearse. A ver, ahí está. Ahí continúo. Bien. Disminuye por otro lado la inflamación, disfunciones endotelial y estrés oxidativo, como habíamos mencionado. Hay mayor cantidad de micronutrientes, especialmente antioxidantes, fitoquímicos, isoflavonas. Hay un nutriente que es el N-acetilcisteína, que es un antioxidante que tiene mucha influencia también sobre la homocisteína. Lo encontramos principalmente en la soja. También hay mayor aporte de vitamina C, vitamina E, betacarotenos, polifenoles y mayor aporte de fibra soluble, que es la fibra que generaría el sustrato para las bacterias benéficas de la microbiota. Y hay mayor disponibilidad de vitamina K en la dieta, que contribuiría a la protección de la calcificación vascular. Como dijimos anteriormente, bueno, también estas dietas mejorarían las toxinas urémicas, al mejorar la integridad de la barrera intestinal y evitar la translocación bacteriana. Entonces disminuiría el estrés oxidativo, la inflamación y la progresión de la enfermedad renal crónica. Porque los ácidos grasos de cadena corta, que son generados por la descomposición de la fibra, son el sustrato para este crecimiento de las bifidobacterias. En un estudio en hombres de 70 años con enfermedad renal crónica, una dieta baja en relación proteína-fibra predispuso a aumentar las toxinas urémicas, y esto se asoció con menor incidencia de eventos cardiovasculares. Perdón, predispuso a disminuir las toxinas urémicas, disculpen. Fíjense este otro estudio que tiene que ver con la calidad de las dietas. No todas las dietas vegetarianas o veganas son dietas saludables. No todas las personas que se dicen veganas o vegetarianas
mantienen este tipo de dietas realmente saludables. Este estudio mide la incidencia de la enfermedad renal crónica que involucró a 14.600 adultos entre 45 y 64 años, de raza blanca y afroamericana, que tenían filtrado glomerular mayor a 60 mililitros mínimo, seguidos a 24 años, la cohorte ARIC, una de las cohortes más importantes. Se dividieron entonces en grupos de estudios de acuerdo al tipo de ingesta: las dietas vegetarianas saludables, las dietas pro-vegetarianas, como la dieta mediterránea, y las dietas vegetarianas poco saludables. Hubo una incidencia de 4.343 personas que desarrollaron enfermedad renal crónica. En el primer grupo de las dietas vegetarianas saludables, se asoció con el enlentecimiento de la caída del filtrado y con un riesgo menor de desarrollar enfermedad renal crónica en un 14%. En las dietas pro-vegetarianas, el riesgo disminuyó en un 10%. Y en los pacientes que mantenían dietas vegetarianas, pero que eran poco saludables, se aumentó el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en un 11%. A esto se le relacionó, a estas dietas, con mayor tendencia a presentar diabetes e hipertensión por sus hábitos alimentarios. Entonces, sabemos que las altas ingestas de legumbres se asocian con menor incidencia en la enfermedad, la ingesta de carnes y también de jugos industrializados, porque muchas personas que manejan dietas vegetarianas también consumen jugos industrializados cuando son dietas poco saludables, y esto también se asocia con mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Y hay un estudio muy interesante que mostró una disminución del 11% de riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica por cada 5 gramos de fibra que se agregue en la dieta. Bueno, acá vemos, lo paso porque ya lo mencionamos. Y también hay factores sumamente importantes de todos los elementos que contienen estas dietas con menor mortalidad total y cardiovascular. Bien, ¿qué pasa con la acidosis metabólica? Otra de las situaciones tan importantes que aparecen en el paciente renal. Y que empieza a desarrollarse ya en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, que a lo mejor todavía no vemos reflejado hasta estadios más avanzados de la patología, pero que comienza a desarrollarse. Y está dada por la reducción en la concentración del bicarbonato sérico con disminución del pH sanguíneo y acumulación de ácidos, ¿no? que ocasionan este daño tubulointersticial. La acidosis metabólica tiene consecuencias al nivel del metabolismo proteico musculoesquelético, a través del hipercatabolismo proteico y disminución de la síntesis de albúmina, promoviendo desnutrición y especialmente a la depresión muscular. Contribuye a mayor pérdida ósea en el hiperparatiroidismo y empeora la osteodistrofia renal. Y está asociada a con mayor mortalidad global y cardiovascular. El estudio NANES-3, la encuesta de NANES-3, en 1.486 adultos seguidos a 14 años, de los cuales casi el 21% desarrollaron una enfermedad renal crónica, se observó que este riesgo de desarrollar la enfermedad se asoció con niveles de acidemia, particularmente en aquellos que presentaban proteinuria. El aumento del bicarbonato sérico a través de la ingesta más aumentada de cantidades de frutas y verduras se asociaron con el enlentecimiento de la caída del índice de filtrado en pacientes en estadios 3 y 4 de la enfermedad renal crónica. Además, una dieta más alcalina contribuye a mejorar la sensibilidad de la insulina y hay una menor tendencia a formar litiasis renal. Hay otros trabajos, porque siempre hay como una tendencia a preguntarse si realmente las dietas basadas en plantas alcanzan para disminuir, para mejorar la acidosis metabólica. Las dietas vegetarianas y veganas, alcanzarían. Bueno, hay trabajos que muestran que sí, otros trabajos que hablan solamente sobre el bicarbonato, que mejorarían además preservarían la masa magra y la función renal, en pacientes en estadios 3 y 4. Las guías CADOC actuales, las que salieron en el año 2020, sugieren además el uso de bicarbonato, pero además de ácido cítrico o citrato de sodio.
Hay este otro estudio sobre acidosis metabólica, me parecía sumamente importante, que fue un estudio prospectivo en 108 pacientes en estadio 3, y se observó que a 3 años el uso de bicarbonato para bajar la carga ácida al 50% tuvo el mismo efecto que la mayor ingesta de frutas y verduras. Pero este estudio que se hizo a 3 años, pero hubo una segunda parte a 5 años, el grupo que consumió frutas y verduras tuvo un beneficio adicional en un mejor IMC, mejor control de la tensión arterial, mayores niveles de vitamina K1 y menor lipoproteína A. Sumamente interesante, ¿no? Me parece este trabajo que habla mucho sobre los beneficios de las fibras, de las frutas y las verduras. Otras como veníamos mencionando, otra de las opciones que tenemos era la dieta vegetariana, la dieta mediterránea, ¿no? La dieta mediterránea que tiene tantos beneficios en un montón de patologías, obesidad, diabetes 2, accidente cardiovascular, hipertensión, cáncer, enfermedades inflamatorias. Algunos estudios hasta incluyeron el Parkinson, el Alzheimer, y se le atribuye con mejoras en la calidad de vida. Tiene menor mortalidad por todas las causas, como ya hemos mencionado. Y tiene un ingrediente particular que es el aceite de oliva extra virgen, que tiene gran cantidad de polifenoles y ácido oleico, y confiere propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias. Y los polifenoles regulan la presión arterial, los lípidos, la insulina resistencia, y se ha asociado con menor mortalidad por todas las causas, y bueno, como mencionamos, la importancia en la menor incidencia de muerte. Tiene propiedades antiesteroscleróticas que inducen a menor daño endotelial y mejora la capacidad de regeneración endotelial. Por supuesto, cuando hablamos de un aceite de oliva extra virgen, o sea, en las condiciones adecuadas, y bueno, esto se le confiere mucho al aceite de oliva, tantas propiedades al aceite de oliva. La realidad es que la dieta la dieta mediterránea, tiene un montón de factores, muchos ingredientes en la dieta. Los polifenoles no solamente están en el aceite de oliva, tiene un montón de ingredientes, un montón de elementos cuantitativos que tienen muchos beneficios en diferentes patologías y también en la enfermedad renal. Entonces quería mostrar algunos trabajos, varios metaanálisis y estudios controlados, randomizados, que han demostrado una fuerte asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea y la menor incidencia de enfermedad cardiovascular. Las mayores concentraciones de ácidos grasos de cadena corta, como el propionato y acetato, aparecen en pacientes omnívoros que se adhieren más a este tipo de dieta comparado a las de menor adherencia. El MAO fue significativamente menor en pacientes veganos, vegetarianos, pero también en omnívoros que adhieren a la dieta mediterránea. ¿Por qué pongo de ejemplo la dieta mediterránea? Porque la dieta mediterránea es un ejemplo de dieta donde también podemos incorporar otros alimentos, podemos incorporar carnes, porque en una dieta vegetariana o vegana no hay, pero en este caso, para las personas que no adhieren a ciertas recomendaciones nutricionales o porque no pueden, porque quieren seguir comiendo carne, siguen estando estas alternativas, porque la principal fuente más importante son las fuentes, la fibra que aportan las frutas, las verduras, que tienen todos estos beneficios que venimos mencionando. Y todos estos, por supuesto, también fitoquímicos que existen en estas dietas, ¿no? Pero de una dieta mediterránea, una dieta DASH, por supuesto que sigue siendo una alternativa para determinados pacientes.
Fíjense en esta cohorte, en 900 pacientes, que se indicó dieta mediterránea y se midió la creatinina sérica al inicio de los 7 años, se observó que los pacientes que tenían alta adherencia a estas dietas presentaron 50% menos incidencia de filtrado glomerular menor a 60. El estudio PREDIMED, Prevención Cardiovascular y Diabetes con Dieta Mediterránea, no encontró una diferencia significativa entre la dieta mediterránea y el filtrado glomerular en un año, pero sí reducción de marcadores inflamatorios. Y este trabajo, como último trabajo que les quería mostrar de esta dieta, me pareció sumamente interesante, porque mencionó que en 40 pacientes, estadios 2 y 3A, se les indicó dieta convencional controlada en proteínas durante 6 meses, y luego se inicia con dieta mediterránea durante 14 días. Y luego de 14 días, con dieta mediterránea orgánica, o sea, que tenían alimentos orgánicos, nutrientes orgánicos. Entonces se encontró mayor cantidad de vitamina B6, B9, B12 y mayor cantidad de fitoquímicos. Y se observó que la dieta mediterránea orgánica lograba en forma estadísticamente significativa modificación en la homocisteinemia. Bien, ¿qué nutrientes se vuelven relevantes en relación a la inmunidad? Porque todos estos nutrientes también tenemos, cuando hablamos del paciente renal en su totalidad, ¿por qué no pensar también en la inmunidad de estos pacientes, ¿no? Habíamos dicho que hay nutrientes que están menos disponibles en las dietas, vegetarianas, sobre todo vegetarianas y veganas, que también coincidentemente están menos disponibles en el paciente renal. Tenemos la vitamina D. La vitamina D es fundamental en el paciente, que debemos aportar en forma exógena, o sea, tanto en la dieta, en cualquier dieta que abordemos, la vitamina D debe ser suplementada. ¿Y por qué no pensarlo desde el punto de vista de un nutricionista? Porque muchas veces esto es pensado desde el punto de vista médico y está muy bien, pero para nosotros es un factor sumamente importante conocer si este paciente ha sido suplementado o no. Debe estar dentro de nuestra anamnesis nutricional, conocer si el paciente ha sido suplementado o no. Y además, permítanme incluir al COVID, que tanto nos está desbordando, está conviviendo con nosotros. Bueno, hay muchos trabajos que mencionan los beneficios de la vitamina D en el control o la menor incidencia de COVID y menos efectos más nocivos, ¿no? De mayor mortalidad. La vitamina C es en realidad un nutriente que se encuentra ampliamente en este tipo de dietas. Sin embargo, en diálisis esta vitamina podría no ser suficiente y deberíamos tal vez necesitar aportarla tal vez como suplemento o compensando mayor cantidad de nutrientes, de alimentos que contengan la vitamina C. Y no teman, ahora vamos a ver por qué, con el tema del potasio, porque muchos alimentos que están asociados a la vitamina C también están asociados al potasio. El zinc ejerce una acción moduladora específica en la respuesta inmune, tanto en vivo como in vitro. Hay trabajos que han demostrado esto. Y el zinc también falta en los pacientes renales. En los pacientes renales en todos los estadios, y también especialmente en diálisis peritoneal, y debemos aportarlo en forma exógena. Muchas veces en nuestros lugares de trabajo es muy difícil medir la suplementación, la cantidad de zinc que tiene el paciente en forma sérica, porque no se hace en ese tipo de laboratorios. Pero sí hay dos factores, dos síntomas bien característicos que son la hiporexia y la dysgeusia. De hecho, me atrevo a comentarles que yo utilizo un suplemento con zinc en muchos pacientes que están en diálisis, en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, basadas puramente en los síntomas. Y veo muchísimos resultados.
Lo que manejo es el gluconato de zinc, 50 miligramos, de zinc elemental, como proponen las guías europeas, los 50 miligramos de zinc elemental que requerirían estos pacientes. Las guías, las nuevas guías de nutrición enteral y parenteral proponen que podría haber necesidades mayores todavía de zinc que 50 miligramos en los pacientes que dializan. El omega 3 es otro de los nutrientes que no se suele pensar como un nutriente antiinflamatorio, como un nutriente que tiene beneficios a nivel de los lípidos, o sea, lo podemos manejar, pero no lo pensamos en un paciente, por ejemplo, en diálisis, como uno de los principales nutrientes a aportar. Sin embargo, independientemente de lo que digan, lo que puedan decir ciertos trabajos o las guías, que a lo mejor el omega 3 no se propone a lo mejor no indicarlo en forma cotidiana o que mantener un aporte de este nutriente, sin embargo es un nutriente crítico en nuestra alimentación. Muy pocos alimentos contienen omega 3. Y si bien los pescados los pescados sobre todo grasos, contienen este nutriente, no nos alcanza. No todas las poblaciones consumen grandes cantidades de pescado. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Ver qué población tenemos adelante y si lo aportamos. Y con respecto al COVID, también hay un estudio que se llama Prepare It, que se estaba poniendo, creo que era también una propuesta para nosotros los profesionales, si lo buscan en internet, lo van a encontrar como para unirse a este estudio, que parecería también tener un efecto muy positivo en el COVID. Y el otro nutriente es el selenio, que es nutriente de la glutatión, es componente de la glutatión peroxidasa, que tiene un gran poder antioxidante, y que en las dietas veganas y vegetarianas podría no ser suficiente, porque el selenio también depende del nutriente del suelo. Y es un nutriente que también en hemodiálisis y diálisis peritoneal se ve muy afectado. Hay uno de los síntomas más comunes que aparecen en nuestros pacientes es la caída del cabello, que uno puede pensar, bueno, la caída del cabello, y decir, sin embargo, que a lo mejor no es tan importante, pero para los pacientes todo es importante. Cuando un paciente se siente vulnerable, desvalido con esta situación de diálisis, la caída del cabello pasa a ser un punto importante. Por supuesto, digo caída del cabello, como también esta actividad de antioxidante tan importante que sin duda tiene gran importancia. Y también se observa que se necesitan mucho más de la recomendación, que son 55 microgramos. Hay trabajos que hablan hasta de 75, incluso trabajos que hablan de 200 microgramos de selenio. Son pequeños, son trabajos más pequeños, digamos, no hay todavía no hay metaanálisis al respecto, pero bueno, empiezan a aparecer estas preguntas de qué pasarían con estos determinados nutrientes. Entonces, la pregunta es, conociendo todo esto y conociendo el estado nutricional típico del paciente renal, el tema del desgaste energético proteico, la sarcopenia, ¿se puede prevenir o mejorar esta afección en estos pacientes del desgaste energético proteico con estas dietas vegetarianas o veganas? Conocemos cuáles son las causas del desgaste energético proteico. Las toxinas urémicas que generan mayor tendencia a menor apetito, ¿no? Menor ingesta de nutrientes. Las comorbilidades existentes, insulinoresistencia, diabetes, la enfermedad cardiovascular, la depresión, la diálisis per se, el hiperparatiroidismo secundario,
la acidosis metabólica, la inflamación, todo lo que venimos mencionando, ¿no? La mayor propensión a infecciones, las enfermedades cardiovasculares, todo esto genera en el paciente una vulnerabilidad muy destacada que afecta al músculo. Y esta afección se conoce como sarcopenia y se define como la pérdida de la fuerza y función muscular que conduce a fragilidad. Vean, 327 ancianos entre 65 y 85 años en el norte de Taiwán, se comparó la masa muscular medida con bioimpedancia entre aquellos que mantenían una dieta mixta y aquellos que consumían dieta basada en plantas, y concluyeron que cubrir los aminoácidos esenciales es necesario para prevenir la sarcopenia, sin duda. Y que la proteína vegetal, dependiendo de la fuente, puede tener el mismo valor nutricional que la proteína de origen animal. Recuerden que hablamos dependiendo de la fuente, ¿por qué? Porque se deben incorporar determinados alimentos, como las legumbres fundamentalmente, porque hay personas que hacen dietas vegetarianas donde consumen muy pocas legumbres, a lo mejor se basan en frutas, verduras y cereales, y no alcanzan. Entonces, las legumbres, porotos de soja, el caupí, que es una legumbre proveniente de África Occidental, o sea, en general todas las legumbres, son las fuentes vegetales que contienen mayor contenido en lisina, que es este aminoácido limitante en las dietas vegetarianas. La lisina y su metabolito, el beta-metilbutirato, se ha considerado de gran prioridad para inducir el anabolismo proteico y disminuir el catabolismo. De hecho, tenemos en nuestro país un suplemento dietario que tiene este metabolito y que influiría sobre la menor pérdida muscular. Este otro trabajo de médicos italianos que observaron en 37 pacientes en estadios 3 y 4, seguidos a 13 meses, que con dietas que aportaban 0,7 gramos por kilo día de proteínas, no mostraron signos de deficiencia nutricional consumiendo dietas vegetarianas o veganas. Entre sus conclusiones mencionaron que el apetito conservado para cubrir las necesidades energéticas se asociaron a la disminución de las toxinas urémicas. Y por otro lado, pacientes en hemodiálisis que consumen dietas vegetarianas pueden alcanzar una ingesta proteica entre 1,1 y 1,25 gramos por kilo día sin complicaciones. Veamos este trabajo de los pacientes en diálisis, que me pareció sumamente interesante. Si bien los grupos no son homogéneos, porque tenemos un grupo en 318 pacientes, de lacto vegetarianos con solamente 15 pacientes y veganos 4 pacientes, y todo el resto de pacientes no vegetarianos, ¿no? Pero fíjense cómo igual podemos hacer cierta comparación. De hecho, en este trabajo se hizo esta comparación, viendo cómo el IMC es un poco más bajo en los pacientes, en los pacientes lacto-ovo y veganos, 20 versus 22,7, que la ingesta proteica medida por NPCR es de 1,2 en lacto-ovo, 0,99 no alcanzarían en este grupo, está bien que son solamente 4 pacientes veganos, y que sí cubriría perfectamente el 1,2 en los pacientes no vegetarianos. La albúmina parece ser bastante estable en los 3 grupos, si bien, bueno, en los veganos es menor a 3,8. La creatinina, bastante similar, está más aumentada en los pacientes no vegetarianos. El hematocrito es similar, pero bueno, esto es en el estudio recalcaba que en realidad esto es medicamentoso y se le atribuye a la medicación. El colesterol es definitivamente mucho más bajo en los pacientes veganos, y se encontró como hallazgo que en el hand grip, que mide la fuerza muscular, tenían un mayor hand grip los pacientes lacto-ovo y veganos versus los no vegetarianos. De todos modos, bueno, habría que ver, de nuevo, como los grupos no son homogéneos, es más difícil de comparar. Pero ¿qué pasa? A lo que quiero llegar es, a los pacientes veganos a lo mejor no cubren las proteínas, pero hay estrategias nutricionales.
¿Cuántos pacientes omnívoros tampoco cubren proteínas, ya sea por situaciones socioeconómicas o por situaciones de rechazo a las carnes, por una diálisis no adecuada que hace que aumenten las toxinas urémicas aún en diálisis? Entonces, la planificación nutricional debe ser individualizada, independientemente de la dieta, ¿no? Se debe tener en mente la posibilidad de utilizar suplementación oral o nutrición parenteral intradiálisis siempre. Entonces, para eso estamos. Hay pacientes que son veganos por decisión, entonces tenemos que estar ahí para sostener. Entonces, ¿qué otros factores se deben corregir para combatir entonces el desgaste energético proteico? Habíamos mencionado la acidosis metabólica, la insulinoresistencia, la inflamación, el estrés oxidativo, el hiperparatiroidismo. Bien, entonces, ¿no son estos los efectos pleiotrópicos de las dietas vegetarianas, veganas y pro-vegetarianas que venimos mencionando? Entonces, las dietas vegetarianas, veganas y pro-vegetarianas promoverían a un adecuado estado nutricional, siempre que la dieta sea suficiente en proteínas, teniendo en cuenta estos efectos pleiotrópicos, las estrategias nutricionales y, por supuesto, la actividad física. Ahora, para concluir, ¿qué pasaría con el potasio? Sabemos que las dietas que aportan tanta cantidad de frutas y verduras, cereales integrales, podrían aportar 4.200 miligramos de potasio y más. Sin embargo, los pacientes en estadios menos avanzados de la enfermedad renal crónica y los que en hemodiálisis orinan más de 1.000 mililitros no requerirían restricción de potasio. La doble cocción por hervido, utilizando agua, dos partes de agua y una parte de alimento, disminuyen el potasio en un 59% según los estudios de Kupari. También la dieta DASH propone un ratio sodio-potasio de 2.300 miligramos de sodio y 4.500 miligramos de potasio. En un estudio de Ciala et al. Se demuestra que un aporte en 2.900 pacientes en hemodiálisis crónica que manejaban estas dietas vegetarianas no tenían mayores niveles de potasio o de fósforo. Y se postula que estas dietas, al ser ricas en fibra, mantendrían el peristaltismo intestinal, dejando menor tiempo de contacto del potasio con el intestino para ser absorbido. El depósito intracelular de potasio facilitado por el ambiente alcalino que promueven estas dietas. En orina de 24 horas el potasio recuperado fue de 50 a 60% versus 80% en las dietas omnívoras. Fíjense esto, ¿qué es lo que ocurre metabólicamente con el potasio en la enfermedad renal crónica? Supongamos que tenemos una ingesta de 3.000 miligramos por día. El 85% es biodisponible. El 80% se eliminaría por orina. El 5% se redistribuiría entre el líquido intracelular y el extracelular. Ahora bien, y otro 15% se elimina por heces. ¿Y qué ocurriría en la enfermedad renal crónica? Aumentaría el potasio intracelular a medida que el filtrado glomerular empieza a caer. Cuanto más cae, más aumenta este potasio intracelular y aumenta la eliminación por heces. Entonces, esta nueva información con la cual que empezamos a manejar nos haría pensar un poquito más en realmente que no estaría influenciando tanto a lo mejor las frutas y verduras sobre el potasio y otros alimentos, sino que no tenemos que olvidarnos que hoy en día las carnes tienen un aditivo muy importante con potasio. Las sales modificadas también, las sales modificadas que muchas veces se utilizan y los pacientes las utilizan en grandes cantidades al no poder utilizar o al tener que utilizar menor cantidad de sal. Entonces entramos en una nueva forma de pensar al potasio en los pacientes renales. De nuevo, sacarlos de la comida chatarra y empezar a redireccionarlos en un tipo de alimentación mucho más saludable. Y menos restrictiva, sin duda. Entonces, ya termino, ¿no?
Voy a ver que se me estoy yendo en tiempo, me parece. Voy a seguir con esto. No tenemos que olvidarnos que el potasio es protector cardiovascular en estadios más tempranos. Quiero terminar con el fósforo. El fósforo hay tres maneras de clasificarlos: el fósforo orgánico proveniente de animales, el fósforo inorgánico, que se absorbe 100%, así como los aditivos de potasio, los aditivos con fósforo también tienen una absorción del 100%, y se ha visto un adicional de fósforo de 736 miligramos por día comparados con alimentos caseros, cuando los comparamos con alimentos de la industria, del supermercado. El fósforo proveniente de las fuentes vegetales se absorbería en un 30 y 50%, ya que se encuentra en forma de ácido fítico, y esto es algo sumamente interesante. Entonces, las Kadoki sugieren tratamientos individualizados teniendo en cuenta las diferentes fuentes de fósforo dietario en lugar de restricción, de 800 a 1000 miligramos, siendo la recomendación para personas sanas de 700, o sea, pensar más en los patrones alimentarios y no en la restricción per se. Recordar que el fósforo menor a 3,5 se asocia con peor estatus nutricional y mayor mortalidad en diálisis. Las Kadoki en estadios 2 a 5 han encontrado que mayores niveles de fosfaturia se asocian con riesgo acelerado 3 años de progresión de la enfermedad renal crónica, y estas dietas vegetarianas mostraron menor excreción urinaria de fósforo y menor concentración de FGF23. Entonces, ahora sí, para terminar, bueno, esto lo voy a pasar para... me estoy olvidando de los probióticos, que tienen tantos beneficios, porque estamos pensando en el eje intestino-riñón, pensando en la fibra en estas dietas y los efectos pleiotrópicos. Pero también los probióticos, que acidifican el medio y conducen a mayor crecimiento de estas bacterias benéficas. Hay mayor síntesis de vitaminas, aminoácidos y mejor aprovechamiento de nutrientes. Protege el sistema inmune. Mejora la tolerancia a la lactosa, colon irritable, regularía el tránsito, sin duda. Prevención en diabetes, obesidad, regulación de la glucemia y perfil lipídico, y se ha atribuido un cierto beneficio para ciertos cánceres, menor concentración de homocisteinemia, y lo que estaría relacionado con la disminución de las toxinas urémicas y los efectos antiinflamatorios en el paciente renal. Entonces, ¿cuál es el impacto? Las dietas vegetarianas, incluyendo las dietas veganas, son completas en proteínas cuando se consumen determinados alimentos en la dieta y se cubre BCT, valor calórico total. La dieta mediterránea, como ya mencionamos todos los beneficios. Las Kadoki 2020, bueno, han analizado todos estos efectos benéficos en estas dietas. La fibra podría ser una limitante, eso sí, en la tolerancia gastrointestinal, sin embargo, la transformación hacia una microbiota más saludable contribuiría a mejorar dicha intolerancia. Y si bien la relación volumen-kilocalorías es menor en la fibra que en los hidratos de carbono, podría no contribuir a cubrir energía. Incorporar frutas secas y semillas compensaría el valor calórico total, que son nutrientes muy importantes en las dietas vegetarianas, frutas secas y semillas. Y si bien las dietas vegetarianas veganas en pacientes mayores de 70 años no se asociarían a menor mortalidad en diálisis, un estudio sugiere que esta población en este grupo etario podría llegar tarde a este cambio de hábito. Eso es cierto, en los pacientes mayores no se ha encontrado una menor mortalidad. Pero bueno, es verdad, ya todos estos pacientes tienen un recorrido, patologías asociadas que a lo mejor ya es tarde para encontrar este beneficio de menor mortalidad en estos pacientes. Y se incorporan nutrientes que no suelen mirarse en la enfermedad renal crónica, nutrientes antioxidantes, fitoquímicos, y la monotonía en la dieta dejaría de ser una limitante que influye en el apetito del paciente, ¿no? Tenemos más selección alimentaria, y los probióticos podrían actuar en forma sinérgica con los beneficios propuestos. Varios estudios sugieren que la disminución de las toxinas urémicas estaría relacionada también con la modulación de la flora intestinal, aumentando aquellas bacterias que actúan sobre la permeabilidad intestinal y evitando la translocación bacteriana. Y los estudios sugieren que al restablecer el ambiente microbiano, se restablecería la integridad de la barrera intestinal.
Entonces parece ser necesario un cambio en la mirada del paciente. Los estudios disponibles promueven a pensar en el paciente renal en su totalidad. Las dietas vegetarianas, veganas, la dieta mediterránea, DASH, pro-vegetarianas, permiten abrir el juego. Y como último slide, ¿hasta dónde llega el impacto? Tenemos con estas dietas acceso de todas las clases económicas, mayor selección alimentaria, mejor predisposición para llevar la dieta de por vida, mayor inserción sociocultural al ampliar la diversidad culinaria a partir de fuentes alimenticias autóctonas y entre países, menor desnutrición. Estas dietas promueven a la prevención primaria, pero también secundaria, al fortalecer el sistema inmune y el poder antioxidante, impactando con menor desarrollo y progresión de la enfermedad de base, menor mortalidad global y cardiovascular, y se logra impactar en una mejor calidad de vida, generando un mensaje de salud por encima de un mensaje de enfermedad. Y repensando el abordaje nutricional, creamos entonces un nuevo paradigma en la enfermedad renal crónica.